Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que estamos aquí presencial y por Zoom. Y perdonar estos pequeños problemas técnicos del principio. Y bueno, para quien no nos conozca, Eureka es una plataforma que se constituyó en 2020 con el objetivo de impulsar en España la iniciativa ciudadana europea de renta básica individual, incondicional, además. Y bueno, sabéis que la renta básica es una asignación de cuantía suficiente e igual o superior al umbral de la pobreza pagada por el Estado solo a cada persona solo por el hecho de nacer y existir, sin tener en cuenta sus circunstancias ni ninguna condición. Finalizada la iniciativa ciudadana europea en junio de 2020, nos planteamos continuar la plataforma Eureka, bueno, transformándola en un espacio de confluencia y coordinación para activistas que defendemos la renta básica en el Estado español, con el objetivo de seguir uniendo fuerzas para conseguir la implantación de la renta básica en nuestro país. Y además, bueno, pues compartir, intercambiar el debate sobre la renta básica entre distintos colectivos y organizaciones. Desde el principio y sobre todo desde la Constitución, pero especialmente a partir de la transformación, nos dedicamos a hacer eventos, charlas, tanto presenciales o mixtos, y en los que hablamos de qué es la renta básica, características, ventajas y también su impacto en diferentes aspectos y políticas: garantía de ingresos, feminismo, inteligencia artificial, ecologismo, etc. Damos también charlas sobre la renta básica en otros espacios que nos lo piden, centros vecinales o otras formas de activistas, y también elaboramos manifiestos y escritos. Nos coordinamos mediante grupos de Telegram y nos reunimos por lo menos una vez al mes en asamblea a través online. Y estamos presentes en las redes, Facebook, Twitter, etcétera. Si tenéis interés en conocernos y participar, podéis consultar la web de Eureka, rentabásicaincondicional.eu, o contactar por el email, que es eurecarpuy@gmail.com. Y yo creo que sigue haciendo este principio de presentación África Gómez, que también es de... Cerrar, que se acopla. Buenas tardes de nuevo. Estamos en la sede de Derecho a Muerte Digna en Madrid, que nos ha cedido la sala, y también, además de daros las gracias a todas y a todos, pues también a la asociación. Queremos hablar esta tarde de lo importante que sería para la salud de la mayoría de la población el tener una renta básica incondicional. ¿Por qué sería importante? Porque hay que hablar de que la salud no es solo el no tener enfermedad. Ya desde el 1978, en la Conferencia Internacional de Atención Primaria en Alma-Ata, ya se habló de que la salud no es no tener enfermedades, que no te duela nada, sino que la salud tendría que ser un estado de bienestar de la persona, desde luego físico, también bienestar físico, pero teniendo muy en cuenta el bienestar psicológico, el bienestar emocional y el bienestar social. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno en el que vivimos es primordial para nuestra salud. De tal forma que en el 1986, en la Ley General de Sanidad, aquí en España, ya se consideró la salud mental como algo prioritario en la salud y en conexión con la salud de la comunidad. Por tanto, las personas, tengamos lo que tengamos, debemos vivir en nuestro ambiente, en un ambiente seguro y en un ambiente saludable. ¿Qué factores van a influir en la salud? Aquí esta tarde pues, se van a tocar algunos temas,
Hay otros, podremos hacer otros encuentros también. Va a influir una correcta alimentación, un medio ambiente saludable. En el mes de abril hemos hecho desde Eureka cómo mejoraría nuestro hábitat y el medio ambiente el que todas las personas pudieran tener lo suficiente para vivir. Y que lo podéis encontrar en nuestra web, como ha recordado Berta. También es muy importante el medio laboral, en donde estamos. Aquí va a haber dos compañeras que van a hablar de ello. Va a ver si es importante la vivienda. Hace 2 meses ha muerto un compañero nuestro en Móstoles creando una vivienda social. Ahora, esta semana, hay otro compañero pendiente de un desahucio. La situación en Cañada Real, imagino que lo hacemos, pero si no, yo aprovecho para difundir el que es indigno, cómo están viviendo toda esa cantidad de personas sin vivienda adecuada y sin suministros básicos. En fin, que hay muchos condicionantes, también, por supuesto, un entorno de paz. Esta tarde también vamos a hablar de cómo las violencias, las guerras, la violencia en las fronteras. Aquí tenemos nuestra frontera sur, la frontera de Europa, que somos España, donde hay muchos jóvenes, muchas personas, hombres y mujeres, que sufren violencia por querer traspasar esas fronteras. Que a ver si es posible algún día que le dejemos un mundo mejor a la juventud, que esas niñas y niños que hoy son pobres no los hipotequemos para el futuro, y esperemos que la renta básica universal e incondicional sea una realidad cercana y que pueda mejorar realmente la salud y la vida de la mayoría de nosotras. Muchas gracias y vamos a dar paso a las personas que van a intervenir. Unas estaréis online y otras estaréis presenciales. Venga, gracias. Bueno, en primer lugar interviene Daniel García, que es médico de atención primaria y también pertenece a la asociación ATD Cuarto Mundo, que es un movimiento que lo que precisamente reclama es dignidad de todas las personas, derechos para todos y la erradicación de la pobreza. Cuando quieras, Daniel. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación. No sé si... Un poquito alto, si acaso. ¿Y está ya se para todo el mundo o...? Sí. Ángel. Sí. Espera que tengo que compartir. Creo que es esto. Ya está. Vale. Bueno, pues primero que nada me presento. Yo soy, como decía Berta, trabajo como médico en un centro de salud en Vallecas. Uno de esos, bueno, en un entorno donde desde hace tiempo vamos viendo cómo la atención sanitaria cada vez va siendo más complicada por la falta de recursos humanos y por las difíciles condiciones, ¿no? Yo estaba trabajando en un centro de salud en el que ya no quedaban médicos en el turno de tarde y me tuve que cambiar a otro centro, ¿no? Entonces, sí, pasa a la siguiente. Os quería presentar como ejemplo de las personas que pasan por la consulta, ¿no? Dolores, que es una mujer gitana que cuando yo entro en la historia y abro su historia clínica, pues aparece todo un listado ahí de enfermedades: hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, asma, enfermedad renal crónica, anemia. Bueno, pues va acumulando a lo largo de los años casi hasta hacer un pleno, ¿no? de las distintas enfermedades que se pueden tener. Ella de lo que me habla cuando viene a la consulta no es exactamente de eso, ¿no? Sí que me habla mucho del tema del azúcar, de la diabetes, pero sobre todo lo que me habla es que no tiene nada para comer, que cómo hace para controlar el azúcar y evitar las bajadas de azúcar cuando no tiene para comer, ¿no? O depende de que la vecina le dé un bocadillo o no se lo dé, ¿no?
Me habla también de que lleva 20 años en un piso, es un piso de estos antiguos de Vallecas, en el que vivió por un acuerdo así informal con el dueño del piso durante un tiempo. Ahora ese piso se ha vendido a un fondo buitre y lleva ya tiempo en juicios porque la quieren echar. Por ahora, por la situación de vulnerabilidad, ha conseguido que no la echen, pero no le ofrecen ninguna alternativa, ¿no? Y eso la angustia mucho, ¿no? Y la tiene muy preocupada. Además, tiene una pensión que según lo que lleva a entender, ella me cuenta que no le pagan la pensión completa porque como todavía sigue casada con su antigua pareja, que tiene otros ingresos, aunque hace muchos años que no vive con él, pues su pensión está muy reducida. Creo que está pagando unos 350 euros al mes. Y además está muy preocupada, y esto es que me lo cuenta siempre, porque se le cae cada vez más el pelo y cada vez se ve menos guapa y menos capaz de salir a la calle y de participar en cosas que a ella le gustaban mucho, ¿no? Iba a una peña flamenca y le gustaba estar más en la parte social y ahora ya no puede, ¿no? Pero bueno, estos son unas gráficas, ¿vale? De una noticia que apareció en el diario.es hace ya unas semanas, sobre cómo, según el nivel de renta, desde el ámbito sanitario, tendemos a prescribir más medicación, ¿no? Medicamos más, ¿no? A personas como Dolores, claro, cuando viene Dolores y me cuenta todas esas cosas, ¿qué opciones tengo desde el ámbito sanitario, ¿no? Pues al final, Dolores, aparte de para su hipertensión, su diabetes y demás, pues tiene varios ansiolíticos, antidepresivos, porque el tema de la vivienda, la única manera o la ansiedad que le provoca el tema de la vivienda, la única manera que sabemos o nos enseñan a gestionar es a través de dar ansiolíticos, ¿no? Y no solo de una manera puntual en un momento más crítico, ¿no? Sino a largo plazo. Le recetamos más medicamentos, y pasa a la siguiente que es parecida a esta. Y además eso, se lo recetamos de manera crónica, ¿no? Y abajo, en esta gráfica de abajo pues aparece en torno a qué enfermedades o patologías hay más diferencia entre quienes tienen más ingresos y tienen menos ingresos, ¿no? Y al final termina siendo el tema de analgésicos, los dolores físicos del cuerpo y los dolores del alma, también las partes de la ansiedad y demás, ¿no? Al final, esta es la respuesta que se da. Al final gastamos un montón de dinero en personas como Dolores, que además tienen toda la medicación, o sea, no pagan nada al estar con una pensión no contributiva, tratando de tapar lo que se genera desde otros lugares, ¿no? Y para mí, el caso de Dolores y de muchos otros, pues es un ejemplo de estas desigualdades en salud, ¿no? Que las desigualdades en salud son las diferencias sistemáticas y que tienen un origen social entre grupo social, por clase social, género, etnia, situación migratoria, laboral, lugar de residencia, ¿no? Son diferencias que son sistemáticas y tienen un origen social y por tanto son evitables e injustas, ¿no? Por eso atentan a la equidad en salud. Pasa a la siguiente. Eso sobre todo la gente de Reino Unido lo han estudiado mucho desde hace muchos años, ¿no? Esta gráfica se ve en la parte de la izquierda, lo de arriba la esperanza de vida y lo de abajo la esperanza de vida sin una enfermedad, sin una discapacidad, ¿no? Y a la izquierda están los que tienen menos ingresos y a la derecha los que tienen más ingresos. Y se ve como a lo largo de todo el gradiente social, cuanto más dinero tengas, más ingresos tengas, pues más vas a vivir y en mejores condiciones además, ¿no? Con menos discapacidad. La diferencia es bastante tremenda entre... Pasa a la siguiente. Esto se ve también a nivel de barrios. Estos son los datos más recientes. Esto es del Ayuntamiento de Madrid Salud, ¿no? Que desde hace muchos años estudia estas diferencias en mortalidad y morbilidad según los barrios, los distritos de Madrid, ¿no? Y como podéis ver, en los lugares, sobre todo en nombres se ve más, ¿no? Pero en todo lo que es el suroeste de Madrid, en Vallecas, en Villaverde, en Vicálvaro, hay unos índices de enfermedad y de mortalidad que son mucho mayores que en zonas más donde hay unos ingresos más altos, ¿no?
Y bueno, lo que decía, los ingleses que lo han estudiado más, ya hace tiempo, en el 2003, publicaron junto con la OMS a nivel europeo este documento que para mí es como muy referente, ¿no? Se llama Los hechos probados, y es lo que ya se sabe que influyen de los determinantes sociales en la salud, ¿no? Según el estatus socioeconómico, según el estrés y las circunstancias vitales que vivas, según cómo sean los primeros años de vida y la seguridad que tengan en esos primeros años y el acceso a una educación formal, el grado de exclusión e inclusión social, tema de trabajo, desempleo, apoyo social, adicción a alimentos y transporte. Todas estas cosas influyen en la salud. Cuanto menos, más dificultades tengas en estos ámbitos, menos vas a vivir y más vas a enfermar. ¿Vale? Estos determinantes sociales en salud es algo tan concreto como las circunstancias en las que nacemos, vivimos, trabajamos, envejecemos. A partir de eso se han hecho varios esquemas. En la siguiente diapo, voy un poco rápido, como hay 8 minutos. No vamos a entrar, ¿vale? Estos son como dos modelos donde muchas veces ponemos el foco en el tema de la salud y la enfermedad. Si veis el modelo de la izquierda, en la parte como, ¿no? En la persona y los estilos de vida, ¿no? El cómo comemos, si hacemos ejercicio y demás, pero por encima hay otras cosas que terminan condicionando, ¿no? Que es al final lo que es el ámbito en el que nos movemos, las posibilidades o no de trabajar, las seguridades que tenemos de ingresos, de vivienda y demás, ¿no? Bien. Bueno, pasa a la siguiente, esta la pasamos. ¿Vale? Y vamos a... Vale, y la siguiente, y ya nos quedamos. En la siguiente, Vale. Estas desigualdades, como decía, no son casuales, no son fruto del azar, ¿no? Dependen de la estructura social. Paul Farmer es un antropólogo y médico que murió hace un par de años, que él hablaba de que para entender la sociedad hay que hablar de la violencia estructural, ¿no? De cómo el sistema se organiza de una manera que hace o que hiere especialmente a determinadas personas y a determinados grupos, ¿no? Él lo centró mucho en el tema de la raza o del país de origen, ¿no? Pero podríamos hablar también de eso, del nivel socioeconómico o de tener o no tener ingresos y lo que condiciona el tener ingresos, ¿no? Pasa a la siguiente, ¿vale? Pasa a la siguiente. Y vemos aquí. No, y la otra. Vale. Esta es una investigación que se hizo de ATD Cuarto Mundo Internacional sobre cuáles son las dimensiones de la pobreza, porque muchas veces pensamos que la pobreza es simplemente eso, falta de trabajo, falta de ingresos, privaciones materiales y sociales. Eso es lo que hay en verde en la parte derecha de este esquema, ¿no? Las personas en situación de pobreza nos hablan de que también es fundamental la parte más de las relaciones y de cómo vincular o ser parte o no de la sociedad, ¿no? El que se sienten maltratados socialmente, se sienten maltratados por las instituciones y sienten que además sus contribuciones no son reconocidas, no se considera que van a aportar nada a la sociedad, ¿no? Este esquema conecta perfectamente con las dos ideas principales que dijo Michael Marmot, que es uno de los académicos que ha estudiado mucho el tema de las desigualdades sociales en Inglaterra. Decía que lo que más influye en el tema de la salud son dos aspectos. Uno, la autonomía y el control sobre la propia vida. Es decir, de tener recursos para poder autogestionarte, poder tomar decisiones y que no te vengan tomadas de fuera, ¿no? Para tener unos ingresos tienes que hacer determinadas cosas, ya estás perdiendo ahí autonomía, ¿no? El poder tener cosas para valerte por ti mismo junto a otros, ¿no? Y el segundo aspecto, las posibilidades de participación social, reconocimiento y creación con otros, ¿no? Ese es otro aspecto fundamental, que tiene que ver más con la parte relacional, ¿no? Y simplemente esto para decir, claro, desde la consulta o desde el ámbito de la salud, ¿qué es fundamental hacer? Si no queremos simplemente ser recetadores de pastillas y más, pues plantearnos cómo podemos abordar estas dos dimensiones, ¿no? Cómo podemos trabajar porque la gente pueda tener acceso a recursos suficientes y los pueda gestionar libremente, que eso es fundamental, y cómo hacemos para librar a la gente del estigma que condiciona muchas veces la pobreza o el recibir determinadas ayudas o prestaciones que terminan estigmatizando, ¿no? Antes, pues eso, los niños que están marcados en el colegio porque reciben el REMI o reciben el REMI o la IMV, ¿no? ¿Y qué es lo que supone eso? Es una cuestión más de abogacía por la salud y de ver cómo transformar las condiciones estructurales, ¿no?
Pues muchas gracias, Daniel. Muy interesante todo. Nos quedamos con tus diapositivas. Podemos copiar, ¿no? Ahora va a hablar Luis Silva, está online. Es enfermero de un hospital en Sevilla, enfermero en las urgencias. Adelante, Luis. Buenas tardes. Un placer, estar con vosotros. Y un placer escucharte, Daniel. Ya me he apuntado a otras cosas. Algunos de esos informes para leérmelo. Esas cosas que de alguna manera sabemos, ¿no? Pero que no está mal que los pongamos en evidencia, porque si no después todo queda en el tema de las creencias. Yo he tratado de hacer una exposición tratando de contaros un punto de vista que, bueno, finalmente es un punto de vista y el porqué de la necesidad de la renta básica y en qué podría beneficiar eso al conjunto de la ciudadanía desde el punto de vista de la salud. Yo, como decían en la presentación, yo soy enfermero, trabajo en la urgencia hospitalaria de un hospital muy grande, donde tenemos muchísimas urgencias diarias, en torno a unas 500 diarias. Hace unos años he hecho muchas funciones ahí, he estado de jefe también mucho tiempo y ahora estoy en una función que se llama triaje, o sea que yo soy la puerta de choque, veo a las personas y digo, este para aquí, este para allí, más grave, menos grave, atendiendo los parámetros. Y eso me da una visión un poco interesante de cómo están cambiando las cosas en los últimos años. Antes que nada hay que aclarar un poco el asunto este de lo que es la salud. Porque para la gente que no se dedica a esto, pues no entiende salud, pues estoy enfermo o no estoy enfermo. Efectivamente, antes alguien comentaba al principio de la exposición la declaración de Alma-Ata, por cierto, que Alma-Ata está en Rusia. Ahora que se habla todo mal de Rusia, bueno, muchas cosas se han hecho bien allí. Y ahí se constituyó la Organización Mundial de la Salud, o se incluyó la declaración que se hizo ahí, la Organización Mundial de la Salud, definiendo la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Eso trae mucha cola, porque la parte física se entiende muy fácil, la social se entiende muy poco o menos, y la mental se entiende también bastante menos. Si uno consultara los datos de los informes oficiales de la situación de la salud en España, uno se alarmaría un poquito, específicamente en el tema de las urgencias. Y podría comprobar, por ejemplo, en el último informe anual del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad del año 22, podría comprobar cómo el tema de las urgencias se dispara y se dispara y se dispara y aumenta y aumenta y aumenta, lo cual ya sería un mal síntoma, porque si estuviese funcionando bien la atención primaria, eso no debería estar pasando, ¿no? Pero más allá del aumento de las urgencias de lo que podríamos llamar los trastornos físicos estándar, que uno entiende que si se da un golpe y se rompe un dedo, tiene que ir a la urgencia, eso lo entiende. Pero más allá de eso, es especialmente alarmante el aumento de las urgencias en lo que tiene que ver con esa cosa que llaman en la descripción de la sanidad el estado de bienestar mental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya sabéis que la mortalidad por suicidio está absolutamente disparada. Bueno, tampoco sabemos si tan absolutamente, sabemos que va aumentando porque hay años donde no se calculaba, no se decía, no estaba publicado, pero sabemos que va aumentando y va aumentando mucho. Especialmente ha aumentado casi un 7% desde el 19 al 21. O sea que es una cosa, un signo ya alarmante de que algo no se está haciendo bien. También son alarmantes los signos, por ejemplo, del aumento de la ansiedad. Ya dicen hoy que hay un 13% de la población sufre trastornos de ansiedad. Tiene diferente proporción entre mujeres y hombres, entre jóvenes y menos jóvenes, pero especialmente en los menores de 25 años, el aumento entre el 19 y el año 19 y el año 21 se cuantifica en un 41%. O sea, estamos haciendo daño a la población y estamos haciendo daño especialmente a la gente joven, ¿no? La situación real con la que nos encontramos coincide milimétricamente
con eso que los informes llaman malestar mental o alteraciones mentales o le llaman de diferentes maneras. La situación en las puertas de los hospitales es a veces cercanas a lo que sería una situación de guerra directamente. Yo llevo muchos años, o sea, soy el que menos se podría sorprender con una situación de emergencia porque llevo desde hace más de 25 años trabajando en una puerta de urgencia y dentro de la puerta de urgencia en los sitios de más conflicto, porque bueno, no sé, soy así y siempre me ha gustado y me he desarrollado en ese aspecto profesional. Y os puedo asegurar que se están viendo situaciones que yo no había visto en estos últimos 25 años, ¿eh? Gente con niveles de ansiedad descomunales, gente muy joven, con 20 años, 25 años, 30 años, absolutamente aterrorizados con el futuro, absolutamente fuera de sí. Y eso lo veíamos muy ocasionalmente antes y ahora ya es una cosa casi diaria. Tan es así que en el sistema andaluz de salud ya se ha obligado, por decirlo entre comillas, o se ha recomendado que en cada centro de hospitalización, de cada centro de urgencia hospitalaria, hay una cama de contención porque hay situaciones en las que directamente no podemos contener al individuo para que no se haga daño. Es una situación realmente dura, incluso para los profesionales que no estamos habituados a eso. O sea, que alguien te mira a la cara y te diga, no, yo me quiero matar, yo no quiero seguir vivo. Y tú veas en esa mirada que lo está diciendo de verdad, mm, es algo para lo que no estamos entrenados. Y además que no puedes explicar eh, qué está pasando, porque nosotros estamos entrenados para decir, bueno, duele, le pongo un analgésico, no respira, pues abro los bronquios, en fin, como causa-efecto, cuando la causa, en estos casos, de eso que se llama genéricamente malestar mental, son bastante más difusas, un poquito más difíciles de encontrar. Porque todo ese malestar mental que se llama en la declaración de lo que es la salud, o podríamos decir, porque en la declaración de la salud habla del bienestar mental, bueno, pues hablemos del malestar mental. Todo eso, en los que algunos quedamos ya hace muchos años en llamar sufrimiento. Todo ese malestar mental, eso es sufrimiento, la gente está sufriendo, digámoslo claro, la gente sufre. Ahora, ¿por qué sufre la gente? Bueno, es un tema que deberíamos de estudiar, pero sufre seguramente en tres direcciones. Sufre por cosas que recuerda y desde el punto de vista sanitario a lo mejor no es tan fácil hacer algo con lo que uno recuerda. También sufre por cosas que percibe hoy. Y seguramente ahí los políticos o los agentes sociales tienen mucho que decir. Y también sufre con muchas cosas que imagina. Y seguramente ahí podría decir mucho la renta básica. Luis, Quiero decir. ¿Sí? un minutito, te queda. Vale. Entonces, quiero decir, en todas esas vías de sufrimiento que disparan los números de lo que es el malestar mental, que le hemos llamado por seguir un poco la doctrina de la OMS, y que me parece que hay que llamarle por su nombre, que es sufrimiento. En todo ese sufrimiento hay muchas cosas que habría que hacer, pero creo que específicamente el tema de la renta básica universal e incondicional sería un excelente aporte para toda esa temor, casi pavor al futuro que tiene la gente. Esa inestabilidad brutal en el que están viviendo no solo los jóvenes y los no tan jóvenes, porque antes eran los jóvenes que qué será de mi futuro, pero es que ahora también son las personas mayores, que se encuentran solas y ven que se acerca el momento en el que no va a poder no va a poder hacer las actividades de la vida diaria él mismo y no va a saber cómo, o se acerca el momento de enfrentarse a la situación de que lo van a echar de la casa, o se acerca el momento de encontrarse en soledad absoluta. Entonces, ese tema de la renta básica universal incondicional sería un excelente aporte, creo, para esa vía de sufrimiento que tiene que ver con las cosas que uno imagina o con las cosas que uno teme. Me parece que desde el punto de vista sanitario
es incontestable el hecho de que ayudaría y bueno, nada más. Ahora en las conversaciones seguimos comentando. Ya. Muchas gracias, Luis. Ahora nos va a hablar Mar Jiménez, portavoz de las Kellys de Madrid. Hola, buenas tardes a todos. Como ya os he dicho, yo voy a hablar de trabajo. Vamos a ver, nosotras nos organizamos en el 2014. La organización empezó por un Facebook. O sea, éramos una serie de camareras que estábamos descontentas con lo que estaba pasando en nuestro sector y decidimos conectarnos por Facebook. Cuando vimos que la ola se hacía grande, dijimos, bueno, entonces vamos a hacer una asociación. Y fue cuando nos reunimos unas pocas y se creó la asociación. A raíz de que se creó la asociación, lo que se hizo fue, pues eso, dar visibilidad a lo que nos estaba pasando. Fue cuando nos reunimos con Rajoy, le entregamos el libro que había escrito Ernest Cañada, que se llamaba Camareras de Pisos, y dijo que lo iba a leer. Indudablemente sé que no lo ha leído. Otra cosa que hicimos fue, pues, de nuestros propios errores aprender. Dejamos de ser Kellys verdes porque no nos gusta compartir el color con la extrema derecha. Por eso ahora somos Kellys blancas. Y nos llamamos todas Kellys. Si yo soy Kellys Unión Madrid y en la bandera, si os fijáis en el anagrama, en la cama, en la almohada, se ve la bandera de la Comunidad de Madrid. Si son de Málaga, se ve la bandera de la Comunidad de Málaga. Entonces, en cada sitio se pone la bandera de esa provincia. Kellys ya hay no solo en toda España. Hay en Francia, hay en Bélgica, hay en Londres, hay en Cuba y hay en Ecuador. Y nos gustaría que hubiera en el mundo entero. Hemos enseñado a otras Kellys, como a las francesas, cómo organizarse. Hemos enseñado también a las mujeres de la suela pringosa, que son las que pegan la suela de los zapatos de Elche, a cómo organizarse. Nosotros lo que nos vanagloria es que nosotros vamos dando pasito a pasito. Cada una decidió especializarse en una cosa. Yo, por ejemplo, tuve contacto, por suerte, con varios médicos, psicólogos, traumatólogos, y llegamos a concluir que había más de 100 enfermedades que atraviesan a las camareras de pisos. ¿Qué hicimos? Hacer que la seguridad social se involucrara. ¿Cómo? Yo fui y di una charla a la seguridad social, les pareció muy interesante y entonces nos dedicamos a mandarle toda la jurisprudencia que hemos ganado a nivel jurídico de enfermedades laborales de las Kellys. Por eso ahora estamos en acoso y derribo pidiendo la jubilación anticipada por trabajo precario. Y os explico por qué. Yo tengo 62 años, tengo una incapacidad del 75%, tengo 4 hernias discales, tengo un pinzamiento crónico del nervio ciático, tengo tendinitis crónica de manguitos rotadores, los 2 metacarpianos me los tienen que operar en cuanto un dedo se encasquille y no puedo hacer así, estirarlo y siga con él. Entonces, en el momento me los tendrán que operar. Y eso es a consecuencia del trabajo. Pero tienes que oír que siempre hay algún médico de la mutua que me dijo que eso no era de las 35.000 o 40.000 camas que llevaba en mi espalda, no. Era de la cama de más que hacía en mi casa. Y eso, cuando me lo dijo, le dije, pues va a ser que no. Porque mi marido es camarero y yo soy la que friega los cacharros y él es el que hace la cama. O sea que de la cama de mi casa va a ser que no. Entonces, claro, ¿qué hemos hecho? Conseguimos que el Instituto de la Mujer se implicara, hiciera un estudio sobre las enfermedades de las camareras de pisos y una vez hecho ese estudio con la jurisprudencia que nosotras, como Kellys, habíamos ganado, porque otras se han especializado en poner denuncias, y lo que aprende una se lo enseña a otra. Hemos aprendido a arreglar papeles de migrantes, que yo antes no tenía ni idea y ahora he aprendido. Vamos, ya viene cualquier migrante y digo, trae que yo te relleno los papeles, porque ya sabes hacerlo. Hemos aprendido unas de otras. Y lo mejor que hemos conseguido es, a lo largo de los años, ir creando uniones con migrantes, con mujeres racializadas, con territorio doméstico, con SEDOAC, con las putas y un sinfín de colectivos de mujeres. Hemos hecho muchos talleres con ellas para unirnos
Y eso nos ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende de sus errores, que es lo que nos ha pasado a nosotras, aprende a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, lo mejor que tenemos es, sabemos que el 80% de las camareras de piso hoy por hoy se automedican. Y vosotros también lo sabréis, los médicos. Porque no nos queda otra. Porque aparte del estrés que te produce el tener una persona detrás o un programa en un móvil que te dice que tienes 10 minutos para hacer una habitación, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que vamos con un carro que pesa más de lo que podemos llevar y muchísimas más cosas. Por ejemplo, yo un día se me ocurrió contar las veces que yo retorcía las bayetas. Se me ocurrió, porque dije, bueno, por saber. Nosotros llevamos, en el hotel donde yo trabajaba, llevábamos 4 bayetas. Una para el polvo, una para los lavabos, otra para los cristales y otra para los sanitarios. Yo los calculé y eran 200 veces las que las retorcía al día. Multiplícalo por 300 días más o menos, o 280 que trabajamos al año, yo creo que son 300, pues te sale una cuenta bastante amplia. Y que luego te digan, como me dijeron a mí, bueno, es que la incapacidad que se la hemos dado por enfermedad común, perdone, enfermedad común, ¿en serio? Pero claro, hay que tener en cuenta que los baremos que hacen las incapacidades son baremos de hombres. Yo inspiro químicos porque trabajamos con sprays y los sprays los olemos, los absorbemos. Yo tengo una bronquitis química, pero eso no trabajo en una empresa química. Como no trabajo en una empresa química, no entra dentro de la incapacidad. Y todo es así. Por eso nos hemos dedicado durante estos 10 años a cada vez que una compañera tenía un problema físico y de salud, denunciar. Y si hemos tenido que llevarlo al Supremo, lo hemos llevado al Supremo. De hecho, se ha ganado 2 veces en el Supremo que el manguito de rotadores, la tendinitis crónica del manguito de rotadores, es una enfermedad de camareras de pisos. Pues todavía no ha salido en el BOE. Se le infla la boca a todos los políticos de decir, no, porque ya tienen reconocida. Mentira. Nosotras leemos el BOE todos los meses. Todos, ¿eh? Y me lo leo entero, ¿eh? Y es un piñazo. Leerte un BOE entero es el piñazo más grande que hay. Pero me lo leo entero porque quiero saber si alguna vez lo van a sacar. Y seguimos en la lucha, pues de otras maneras. Ahora, la que sabe de problemas físicos le explica a otra, la que sabe de temas judiciales se lo explica a otra, y así hemos ido avanzando. Y lo que estamos pidiendo ahora es que se nos jubile anticipadamente, porque es que yo tengo 62 años y tengo la incapacidad desde hace un año, pero tengo compañeras que tienen 48 años, están operadas de una rodilla y se la van a operar de la otra y le han dado una capacidad del 40%. ¿Me quieres decir cómo una persona va a vivir con 500 euros? Por eso la renta básica es necesaria para un montón de colectivos de mujeres que están muy precarizadas, tanto nosotras como ellas, como territorio doméstico y otros muchos. Y agradeceros el que nos hayáis invitado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marimar. Pues ahora nos va a hablar Nicole Dongala, que es directora de la Asociación Caribú, de acogida al pueblo africano, la migración africana en España, y que también es presidenta de la Red de Mujeres Lideresas Africanas. Adelante, Nicole, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Siguiendo un poco la línea, ¿no?, de lo que han hablado mis compañeros, lo siento mucho, normalmente, de lo que ¿no? Yo voy a hablar un poco del tema de renta básica y condicional, su importancia, ¿no?, en el mundo de migración. Ahí pues voy a tocar sobre todo también como el tema, los jóvenes, muchas veces que ellos dicen que son menores, pero le consideran como mayores, con la prueba de muñeca. Están obligando a esos niños, esas niñas, a vivir la vida de adulta. Por lo tanto, yo no sé cómo le medican a esos niños que suelen decir que son niños, pero le consideran aquí como personas mayores en ese sentido. Aquí también hay que hablar un poco lo que arrastra
las mujeres prostituidas, porque si son mujeres de trata que desde sus países de origen en el camino llegan aquí, está en esa situación que la obligan a meterse en la prostitución. Cuando llegan aquí, estamos hablando, tampoco no tienen derecho a sanidad pública universal. Entonces, ese también es un problema. Mentalmente, esas personas cada vez están tocadas y viven una vida que no son su vida. Las que tienen niñas, la terminan quitando a sus hijos porque la medicalizan demasiado para que... Vale. Entonces, lo que decía, esas mujeres prostituidas, por ejemplo, cuando llegan aquí, cuando ya se retiran de las mafias que las trae, el hecho de estar en una situación de ilegalidad, irregularidad, porque ningún ser humano es ilegal, entonces no tiene ninguna protección, porque aquí el hecho de no tener documentación también te impide poder acceder a todo lo que son digamos, derechos que se puede hablar del tema de bienestar, porque esas ayudas, esas mujeres no lo reciben. Termina estando en la calle, allí viven en el hogarismo. La calle es muy dura para esas personas. Entonces, muchas veces también, una vez que estás en la calle, que lo quieras o no, tu pinta también ya no es como de una persona que se asea bien, que vive una vida digna. En los hospitales muchas veces también hay rechazo. No reciben rápidamente a esas personas, siempre piensa que exagera. Otro tema también, el tema que piensa que las personas negras, en ese sentido, estorban en los hospitales. Yo creo que el colectivo africano normalmente es un colectivo joven, no abusa de la sanidad, pero la idea es que ellos continuamente abusan de la sanidad pública y no es cierto. Y también yo creo que el hecho de no tener ese derecho a la renta mínimamente la básica hace que los medicamentos que suelen dar a esas personas migrantes, pues suele ser muchas veces genérico, como hablaste tú, le da demasiados medicamentos. Y allí no sabemos si le cura o no le cura. Y se convierte muchas veces a experimentos, porque no se sabe realmente por qué le tiene que usar de esa forma solamente porque está en una situación de ilegalidad. Y otro tema también yo creo que sufre las personas migrantes en ese sentido es el tema de edadismo. Hay gente que lleva muchos años aquí en España trabajando pero sin haber cotizado oficialmente. Y todo eso hace que con una cierta edad le empieza a salir enfermedades porque nos estamos envejeciendo aquí y llevamos mucho tiempo. Entonces esas personas mayores no tienen posibilidad de poder tener acceso a esos medicamentos como puede ser de una persona de su edad que cuesta 10 céntimos, 20 céntimos, ella lo tiene que comprar. ¿Y qué pasa? Pues esconde su enfermedad solamente para que no toma los medicamentos. Porque en el colectivo africano muchas veces, sin síntoma, no hay enfermedad. Entonces, ¿cómo no le da la oportunidad de poder hacer revisiones continuamente, como aquí cada 6 meses o cada año, sí tiene la documentación? Entonces, cuando ya está peor, es cuando acude al hospital. Porque, sinceramente, si no siente síntoma, no va al hospital, porque si no tiene documento, la van a decir que tiene que pagar. Entonces, evita lo máximo todos esos controles de ir a los médicos. Y cuando ya es más fuerte, muchas veces suele ser como muy tarde. Y ahí hablaremos de lo que pasa, las condiciones de la vida digna. No tenemos información. Aquí hay un problema porque hay muchos documentos que no están traducidos y no hay formación ni información de los profesionales de sanidad, digamos, en España en ese sentido, porque hay enfermedades o situaciones que solamente lo traen las personas que vienen de otros continentes. España actual es como multicultural, pero yo creo que a nivel oficial el sistema sanitario no está preparado para poder incorporar todas esas, digamos, esas perspectivas, ¿no? Porque se habla de interseccionalidad, pero cuando llega la hora de poder integrar esa interseccionalidad en todos los niveles,
yo creo que las personas migrantes nos quedamos fuera muchas veces. Por lo tanto, yo creo que urge un poco hablar del tema de esa renta básica, porque no solamente ayudaría a todos los colectivos, efectivamente, pero sobre todo el colectivo que está un poco aislado, el colectivo que no le toma muy en cuenta cuando se trata de cierta realidad. Otra cosa, y lo que iba a decir, no se puede decidir para las personas, porque sobre todo el tema de las mujeres. Una mujer puede ir al hospital porque ha dicho a un médico que tiene 4 o 5 hijos, el médico puede decidir a forzarle a la ligatura de trompa. Yo creo que no. La persona debe de ser libre de poder tomar sus decisiones independientemente que tenga 10, 40 o 50 hijos. Es ella que tiene que decidir. El hecho de entender idioma, hay muchas personas, hay muchas mujeres que han firmado documentos y luego más adelante, cuando empieza a entender bien el idioma, ya es demasiado. Por lo tanto, urge también meter todo el tema de facilitadoras sociales comunitarias y mediadores interculturales para que acompañen, para que todo el mundo se siente un poco como a gusto, porque si no, siempre hablaremos de una sanidad pública universal con un grupo de colectivo y otro colectivo siempre se quedará fuera. Gracias. Muchas gracias, Nicole. Ahora nos va a hablar Pastori Pineda, forma parte de Eureka desde Murcia y es auxiliar del servicio de ayuda a domicilio. Cuando quieras, Pastori. Hola, buenas tardes. Gracias pues por todas las ponencias. La verdad es que todas pues tienen eso, unas convergencias que pues eso, que lo importante pues sería que se aprobara la renta básica universal, incondicional, individual y suficiente, porque bueno, porque el ser humano pues es lo primordial, ¿no? Entonces yo voy a hablar pues que en lo que yo me dedico, además de muchísimas otras cosas, pero lo que me trae pues eso, todos los meses mi nómina a casa, es el SAS, Servicio de Ayuda a Domicilio. Y nosotros pues también tenemos una serie de quejas. Por ejemplo, como saben, pues servicios sociales es el cuarto pilar de estado de bienestar. Es el cuarto eslabón, ¿no? Y no por ello pues es menos importante, puesto que se encarga de dar un servicio a las personas vulnerables y es por ello que se debe de proteger y debe ser de calidad. Pero yo corrijo, nada de vulnerables, más bien nos vulnerabilizan con dejarnos desprotegidos, ¿eh? Cuando la cosa se vería y se sentiría de muy diferente manera si nuestro bienestar fuera reforzado con la renta básica universal, incondicional y suficiente. Y es que lo tengo que repetir muchas veces porque es cierto, eso daría, pues eso, mucha más amplitud, nos daría una cierta libertad. Luego también, pues otra de las quejas es el presupuesto de acuerdo al servicio, ¿no? Necesitamos que el dinero que se ofrece para esto sea de tal manera que podamos dar un servicio de calidad y bien blindado, ¿no? Entonces, pensamos que porque las administraciones tienen que poner como primario al ser humano y por encima de todo, deberían, pues eso, prestar muchísimo mejor servicio de calidad. Bueno, ya me he reiterado, de calidad y que no fuera el motivo, el dinero, o sea, que no se pusiera por encima el dinero ni el prestigio, que es lo que ocurre pues
con estas administraciones, que como están muy politizadas, pues lo que buscan, porque no sé si saben que el SAT, aunque también lo dan empresas privadas, que no están vinculadas a los ayuntamientos, pero esta en concreto donde yo trabajo, pues es una contrata, porque lo someten a concurso y entonces pues se presentan muchas empresas y aquella que se ajusta más al presupuesto, esa es la que entra. Y algunas veces el presupuesto es tan bajo, pero con tal de que estén vinculadas a este organismo, pues no les importa, porque el prestigio es más importante. ¿Qué pasa? Que como vienen luego tan escasos, porque se ciñen tanto a un presupuesto muy bajo, pues quienes adolecemos, claro, quienes pagamos aquí el pato somos nosotras, las empleadas, empleados, ¿vale? Luego la municipalización, pues obviamente esto se trata de un servicio que se está dando por así decir, a la ciudadanía, o sea, a la parroquia del lugar, entonces pues se debería de municipalizar, un servicio público que lo gestiona o debería de gestionarlo la administración, ¿eh? Pues que pagamos sobrados impuestos. El servicio de ayuda a domicilio debería estar suficientemente cubierto, porque hay una gran desigualdad sociolaboral entre las empresas públicas y la privada, ¿eh? No tiene las mismas prestaciones económicas ni laborales, ni por asomo. O sea, la empresa privada pues se ciñe a un convenio laboral muy precario y la empresa pública, sin embargo, porque sabemos de compañeras que son funcionarias, que están trabajando directamente con el ayuntamiento, que ganan mucho más, que hacen muchísimo menos, que les tienen reconocidas enfermedades y demás. O sea que hay una discriminación bárbara, ¿no? Luego también pues está la valoración real del servicio de ayuda a domicilio, con respecto a que nuestras funciones, nuestro papel dentro de servicios sociales, sí, somos auxiliares de ayuda a domicilio, o sea, que apoyamos a las personas con limitaciones, pero nuestra única función no es la de limpiar, como así nos venden desde los servicios sociales. Para eso tenemos hecho un esfuerzo en el que hemos sacado unos títulos y lo mínimo que se nos exige aquí es sociosanitarios, o sea que aquí, la mayoría somos auxiliares de enfermería. Hasta ahí hay gente que tienen grados superiores, como no de médicos, pero enfermería y tenemos una persona que es comadrona. O sea, con eso lo digo todo, o sea que... Pero bueno, eso ya es otra cosa, eso es porque como no hay trabajo en el campo laboral, pues entonces se ajustan a lo que sea, como pasa con la hostelería y todas estas cosas, que hay gente con títulos e incluso esos títulos, en el título los suelen suprimir los estudios, porque, bueno, no vaya a ser que se paga más el empleado que el empleador, ¿no? Y ahí hay un problema. Luego, reconocimiento de enfermedades laborales. Pues mira, amiga, la de Kelly, ¿no? Eres Marimar Jiménez, por lo menos a vosotros os tiene ya reconocidas algunas, a nosotros ninguna. Y nosotros también tenemos muchos problemas de enfermedades. Tengo a mi amiga aquí que, bueno, a lo mejor luego nos cuenta sus enfermedades. Está, bueno, desde el último pelo de la cabeza hasta la uña del pie, que no se puede casi mover, pero no tiene más remedio que trabajar, y no se le reconoce. Cuando tiene una lesión, nada, eso es que ya lo traías y todas esas cosas. Pero vamos, quien mejor lo puede contar es ella. A mí me ha pasado hace poco una lesión en la lumbar y me dicen que no, que es que yo tengo pues no sé cuántas vértebras. Bueno, me han hecho una exploración que no me hubieran hecho ni siquiera. Story, un minuto, cariño. Vale, pues esas, ¿qué enfermedades
laborales no las tenemos reconocidas, ¿no? Y de nuevo nos sentimos cosificadas porque no les importamos nada más que su volumen de negocio y el lavado de cara de las instituciones. Evaluación de riesgos laborales, pues exigimos como cualquier trabajador, ¿no? que se nos evalúe pues, el riesgo laboral. En el caso, por ejemplo, del usuario de las viviendas, que estas personas pues no tengan barreras como nosotros de actuación, como grúas, transportines, camas adecuadas, EPIs de protección, que son equipos de protección, nuestros propios vehículos que los ponemos pues al servicio de la empresa, por lo tanto tenemos que si combustible, que si tiempo, que si reparaciones, etcétera. La jubilación a los 60 años, bueno, ahí yo tengo mucho que hablar. Dar servicio de la... como tenemos que dar un servicio de calidad, pues llegamos a los 60 y llegamos ya mal. O sea, que ya ves tú qué servicio de calidad podemos dar. Cada 2 por 3 estamos con las bajas. Y entonces yo ahí, pues claro, estoy viendo que yo tengo 65 años y hasta los 67 no me puedo jubilar. Yo voy a ir con bastón. O sea que, entonces, esto es un deterioro continuo en las personas, tanto en lo físico como en lo psicológico, porque también nos comen mucho la moral las personas estas y todo eso. Pastori. Y bueno, nada más que lo que quería decir es que la renta básica sería precisamente lo que haría que este servicio pues se mejorara muchísimo. Quien quisiera trabajar, quien no, pues perfectamente. La renta básica ya sabemos que es de elección, o sea, no nos pertenece como por herencia, ¿eh? Y bueno, si uno quiere trabajar, que trabaje. Y que este servicio, y tantos como son de sanidad, habría muchísimos voluntarios. Nos podríamos trasladar a otros países. Haríamos, ¿por qué? Porque tendríamos esa cobertura. Porque estos trabajos que hacemos sanitarios, y lo saben todos los que aquí pues presentes, tienen que tener vocación. Si no, no sé. No se puede. No se puede forzar una cosa que no se tiene verdaderamente gusto por hacer. Muchas gracias. Siento haberme extendido. Nuestra última ponente es Charo Altable. Buenas tardes, Charo. Buenas tardes. Muy interesante todo, ¿eh? Muy bien, sí. Es activista desde el feminismo y la paz y pertenece a un colectivo que es Mujeres de Negro contra las Guerras, un colectivo internacional. Pues nos vas a hablar de la necesidad de la paz para la salud, ¿no, Charo? Bueno, vamos a ver cómo lo relaciono todo, ¿eh? Me ha hecho pensar, o sea, el hecho de que me dijeras que hablara de esto, que pocas veces había oído, ¿no? Y ahora, oyéndos a todos, me parece de suma importancia. Entonces, la entiendo sobre todo como un elemento, entre otros, de producción de salud, la renta básica universal incondicional. ¿Por qué? Porque termina con la ansiedad, la depresión, el miedo a no tener o perder un trabajo como medida de subsistencia, más ahora con el neoliberalismo, ¿no? Porque antes entrabas en una fábrica, por ejemplo, y tenías trabajo para toda la vida, ¿no? Incluso después podían ir los hijos. Acabo de oírlo esta mañana en la SER cuando se cerraron los Altos Hornos aquí en Sagunto, y también en el País Vasco, ¿no? Entonces, termina también con la dependencia económica de la familia cuando no se tiene, y cuando se tiene familia que te puede ayudar. Y también con la baja autoestima que conlleva el no tener un trabajo, el no tener medios. Ya nos ha hablado el enfermero y el médico de todas las cosas que suceden en la salud, ¿no? Cuando no se tiene dinero mínimo para vivir como tiene derecho todo ser humano. Pero vivimos en una sociedad patriarcal, capitalista, neoliberal, a pesar de las leyes de igualdad.
que rigen y rigen aún los estereotipos de género y los roles diferenciados para hombres y para mujeres, porque los cuidados los realizan fundamentalmente las mujeres, tanto en la casa como fuera de casa, la educación, la sanidad, los servicios sociales, todo, las Kellys, todo lo que está aquí lo realizan las mujeres. El de los cuidados es, bueno, de suma importancia. Se ha visto en la pandemia del COVID, ¿no? Las mujeres sufrieron doblemente porque además del trabajo online que hacían, las que tenían un trabajo, claro, remunerado, también se ocupaban de los hijos, de los ancianos, enfermos, dependientes, del cuidado de la casa, de los alimentos, en fin, una jornada que no termina nunca y que se está siempre a disposición de quien necesite cuidados, ¿no? Eso supone, y lo hemos visto en el COVID, que hubo mucho estrés, mucha ansiedad, depresiones, el consecuente deterioro de la salud mental. Y no es para menos, puesto que un trabajo que no termina nunca y un trabajo que es esencial y fundamental para que funcione el trabajo productivo, sin el trabajo reproductivo de los cuidados no se podría hacer ningún trabajo productivo, entonces el cuerpo se resiente y a veces gravemente, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Ya es curioso que Adam Smith consideró solo productivo el trabajo que se aplica a la producción de mercancías y a los otros trabajos que realizamos todas las personas que cuidamos, se le llamaba improductivo a la producción de servicios. Y esta idea de improductividad ha calado tan enormemente en el imaginario de todas las personas que afectan al descrédito del trabajo que realizan las mujeres, porque si no, estaría mucho mejor considerado, mucho mejor pagado y se reconocerían todas las enfermedades que supone este trabajo, ¿no? Que es enorme. Smith era curioso porque estimaba que los salarios de los obreros no podían estar por debajo de lo imprescindible para mantener tanto al trabajador como a sus hijos y a la esposa que los cría y atiende. O sea, que todavía este imaginario funciona, va funcionando. Desde el feminismo ya en los años 70, pero también actualmente, María Ángeles Durán nos lo dice, ¿no? Se empezaron a estudiar y a reconocer todo lo que suponen los cuidados. Tanto los cuidados que se hacen fuera, pero que tienen un sueldo, aunque sea mínimo, como el trabajo que realizan todas las amas de casa y que no está pagado. Suponía para el PIB, y esto en el año 1996, suponía una riqueza del 126% según el estudio del CSIC. Otra cosa es que la mujer trabaja en estos cuidados 30 horas más que el hombre. La mayoría de los contratos parciales de trabajo lo firman las mujeres y la reducción de las horas de trabajo por cuidado de hijos o enfermos dependientes también es mayor en las mujeres, junto con los permisos de maternidad que son también mayores en los que coge la mujer que el hombre por permisos de paternidad. Y eso a pesar de que el nivel formativo de las mujeres es bastante mayor que el de los hombres en general. Hoy, en el siglo XXI, para que exista un trabajador incorporado plenamente al mercado y liberado de cualquier carga doméstica, tiene que haber varias personas que asuman el cuidado de otros a lo largo de toda su ciclo vital. El cuidado es la gran riqueza de las economías modernas, pero no se distribuye por libre acuerdo, sino por fuertes presiones sociales, sobre todo en los periodos de la crianza de hijos y de la vejez. No hay más remedio que atenderlo, ¿no? De hecho, yo en el hospital, cuando estaba mi padre muriendo, los hombres decían, ¿qué sería de nosotros sin las mujeres? Es decir, ¿por qué? Porque veían que todas las personas que iban a verles, a cuidarles en el hospital, eran mujeres. Raramente iba un hijo tal, si había una mujer, ¿no? Los cuidados para sostener la vida, tanto en la pandemia como en la guerra o sin ellas, son enormes e invisibles, porque solo quien haya realizado continuamente esto puede hablar de ello, como las Kellys, ¿no? Solamente ellas pueden hablar. Solo quien tenga una persona dependiente enferma en casa o la crianza de los hijos sabe de qué estoy hablando.
En las guerras, el trabajo de mantener la vida a toda costa se hace colectivamente. Y este es un punto que quiero recalcar, lo del trabajo colectivo. Esto nos da una idea de cómo podrían realizar estos cuidados colectivamente, cómo se podrían realizar aportando ideas, organizando las comunidades, los tiempos, los espacios, no solamente del trabajo productivo y reproductivo, ajustar los tiempos. Ya hubo una ley de los tiempos a finales de los años 70 en Italia, ¿no? Las mujeres hicieron una ley de los tiempos que se llevó al Parlamento. Nunca se llegó a discutir ni a hacer lo que proponían estas mujeres. Muy interesante, ¿no? Pero voy a hablar de dos ejemplos que conozco de un trabajo colectivo, claro, en situaciones de guerra o en situaciones de catástrofe, que es cuando las mujeres se organizan y ven cómo se podrían realizar estos trabajos. ¿Y por qué lo voy a decir? Esto lo diré después. Uno es el de las mujeres del Magdalena Medio de Colombia, una zona caliente donde ha habido violaciones, matanzas de campesinos y campesinas, violaciones de mujeres fundamentalmente y poblaciones masivamente desplazadas a otro sitio, con lo cual se quedan sin casa, sin trabajo y sin nada, ¿no? Una organización feminista popular, la OFP, que pertenece también a Mujeres de Negro, ¿qué hizo en esos desplazamientos? Pues organizó la olla popular, los comedores colectivos, yo los he visitado y ahora son cooperativas que funcionan estupendamente. La construcción de las casas, que las hicieron ellas porque estaban desplazadas y no tenían casa. La educación de niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Concursos de formación y cooperativas, incluso concursos de teatro. Yo conocía a un grupo de adolescentes que hacían teatro, ¿no? Y recientemente, en el verano del 2019, han inaugurado la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres, donde cuentan toda la historia de ellas, ¿no? Cómo mataron a líderes, a lideresas y cómo han organizado esa historia. Es un ejemplo para España de cómo organizar la memoria histórica. Claro, un minutito. ¿Que me queda un minuto? Bueno, pues entonces voy a resumir. De las mujeres palestinas también, de Nablus, que se organizan en cooperativas para el aceite, para la crianza de los hijos, para la cocina, para incluso el trabajo, porque los hombres se quedan sin trabajo y ellas, a pesar de que existen muchos checkpoints, muchos puntos de control, esperan horas y horas hasta que les dan el permiso para ir a comprar alimentos y hacer cocinas comunitarias, ¿no? También desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, yo soy profesora y pertenezco también a este sindicato, pero estoy hablando del País Vasco, habló de todo esto, ¿no? Decía que se necesita un diseño urgente del sistema público de cuidados para un cambio real y permanente del sistema productivo y reproductivo. Ahora, ¿los presupuestos reflejan estos? ¿Qué parte de los fondos europeos se destinarán a reformar la plantilla de las escuelas, de los centros, de los institutos, de los comedores, del sector de limpieza, de las residencias de mayores, de los ambulatorios, de los hospitales? Vivimos en una economía de guerra y Europa, la parte que pertenecemos a la OTAN, el dinero que vamos a gastar en lo que dicen que nos dará seguridad, porque entienden la seguridad como armas nuevas que vamos a comprar, será en detrimento de la educación, lo hemos visto otras veces y lo veremos más ahora, y de la deuda, que se va a endeudar España, en detrimento de la educación pública, de la sanidad pública y de los servicios públicos. Entonces, el trabajo de los cuidados se tiene que dar dinero para ello, ver, otra cosa sería lo de las viviendas y las residencias. Residencias hay el 90%. Claro, Ya está. Quiero terminar con esto. Son privadas y públicas hay, bueno, por ejemplo, en Burgos, yo que lo miré, vi 30, solamente en la ciudad de Burgos, 30 o 40 privadas y 2 públicas. Claro, ya sabemos que las privadas es para ganar. Entonces, este es un problema que está sin solucionar
y lo paga la salud de las mujeres, que son fundamentalmente las que cuidan y las que se ocupan de todo esto. Se necesita una renta básica que no sería la solución total, porque se necesita una ley de vivienda, se necesitan muchas cosas, pero sería lo mínimo para que la salud de las mujeres y de toda la población funcionara mejor. Y bueno, hay muchas cosas que hablar, pero después en la hora que tenemos se podrá decir. Hicimos un coloquio, podéis pedir la palabra pues levantando la manita o por el chat. Hay una mano levantada. Sí, un momentito. O por aquí levantando la mano. Tener paciencia porque tendremos que combinar lo que esté en el chat o las manos de online con lo que se quiera hablar desde la sala. ¿De acuerdo? Hay una pregunta en YouTube. Espera, aquí hay una persona que tiene la mano alzada hace mucho que no sabemos quién es porque aparece vivo V2247. Manifiéstate, vivo. Ahora. Muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Te escuchamos, pero no te vemos. ¿Puedes poner ¿Me la cámara? escuchan? La cámara. Pon la cámara. Un segundito, por favor. Gladys. Hola, Gladys. No te oímos, Ahora Gladys. no se oye. Gladys, no te oímos, Gladys. Ha puesto la cámara. No, tiene abierto. Gladys, no te oímos. ¿Dónde está? Ya está. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Sí. Ahora sí. Vale, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gladys Zambrana Terrazas. Yo soy una vecina de la Cañada Real Galeana del sector 5. Entonces, gracias primeramente a África por invitarme a ser partícipe en este coloquio. Encantada de haberles escuchado a cada uno de ustedes, sus opiniones y todo. Bueno, pues yo voy a contar quizás un poquito más. Nosotros aquí en la Cañada Real vivimos ya, como la gran mayoría lo sabe, son 4 años con suministro sin luz. Nosotros en el sector 5 estamos al 50%, por decir, de la luz, porque tenemos unos limitadores de potencia. No podemos rebasarnos de eso, porque entonces no tendríamos ningún vecino de luz. El sector 6 lleva lo mismo, pero el sector 6 lamentablemente no lleva ni un día de luz, ninguno. Y ahí hay muchos mayores, muchos niños, muchas personas, pues lo que compone una familia, ¿no? El padre, la madre y los hijos, y los abuelos, claro. Entonces, pues lo que hablan ustedes sobre la renta mínima y tal, pues lastimosamente es una gran ayuda para cada uno de nosotros, los que necesitamos y los que somos jóvenes pues, todavía trabajamos. Pero las mayores es cuanto más necesitan aquí en mi sector, en el sector 5. Y pues como hablaban varias de ustedes sobre la sociedad y todo eso, a mí la sociedad lastimosamente eh, me tiene más bien decir, muy penosa, porque si fuera tanta sociedad, tanta humanidad, si hubiera, aquí no tendrían así a la gente a oscuras y mucho menos. Ahora el verano se nos acerca y nos achicharra la calor. Y en invierno estamos viviendo la oscuridad. ¿Y quién en este planeta vive en la oscuridad? ¿Quién está a oscuras? Casi nadie. Y es una lástima que la sociedad solamente vele por su propio interés. Y es una lástima que la gente nos diga, los de la Cañada, pues tenían que estar pobrecitos, tenían que realojarle. No, habla mucho de realojo, habla mucho de que esta sociedad ayuda. Pero aquí a mi barrio, lastimosamente, la ayuda no llega. La ayuda se queda por el camino. La ayuda no llega al barrio. La gran mayoría pregunta, ¿dónde está esa ayuda?
Pues no lo sabemos, porque no ha llegado a la ayuda aquí. Y lastimosamente nosotros tenemos aquí enfermos que están con oxígeno de 24 horas. Tengo vecinos. ¿Y cómo lo hacen? Pues ponen en los paneles solares, y los que pueden, y los que no pueden, no. Yo, por ejemplo, no tengo paneles solares y no los voy a poner porque mi economía todavía no está lastimosamente para ello. Y yo tengo hijos, tengo en la universidad estudiando. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo una batería y la batería lo enchufo el día que tenemos luz, y el día que no tenemos luz solamente pueden estudiar mis hijos 3 horas, porque eso es lo que dura la batería. Esta sociedad, lastimosamente, no vela por su gente, no vela por su amplitud que tiene, solamente vela por sus propios intereses, así como los gobernantes, los que dicen ser gobernantes, solamente gobiernan para su bolsillo, no para su público, ni para su gente, ni para su sociedad. Entonces, pues mira, yo quería aportar con esto por decir que más bien pedirle un favor al médico que habló de ahí de la sanidad de Puente Vallecas. Pues me gustaría que ese señor me ayudase, porque tengo yo una vecina que no tiene una pierna y quiere una prótesis y es de Gladys, Marruecos. Como Gladys, todavía no le salió, dígame. Ángelo, Maite, decirle Gladys, que no me Gladys, oye. África te está hablando. Gladys, mira, Sí, muchas gracias, Gladys, por conectarte y sabemos y está muy bien que nos cuentes la situación para que nos hagamos cargo. Vamos a seguir con el coloquio y como yo os tengo conectadas a ti y conectado a Daniel, luego por particular os pongo en contacto. vale, muchas gracias entonces. Muchas gracias a todos por escucharme y por participar. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Fíjate que hay algo por el chat que ha escrito alguna persona, lo vamos a, Maite está pendiente de ello, y alguna mano levantada más. Sí, tenemos la mano de Maite. Luis. Maite, cuéntanos. Sí, bueno, hay una pregunta por YouTube, y dice que ¿qué podemos hacer las familias para evitar el suicidio si no quieren ir a un terapeuta? ¿Quién quiere contestar a eso? A ver, repite la pregunta, Sí, Maite. dice, ¿Qué ¿qué pueden? podemos hacer las familias para evitar el suicidio si no quieren ir a un terapeuta? ¿Verdad? A ver qué contestar. Si queréis contestar a alguien de aquí o de o ahí. No es médico. Bueno, Luis, que tiene la mano levantada, igual te animas, Luis. Ya me gustaría poder decirle qué pueden hacer. Ojalá supiera yo qué podemos hacer. Me parece que de entrada lo que se puede hacer es lo que está haciendo, hablarlo y ponerlo delante el problema. El problema es cuando se tratan de minusvalorar y de no darle importancia, no, lo que hacen es agrandarse. Pero sinceramente es un problema grave. Tiene que ver con la falta de esperanza, tiene que ver con la falta de futuro, con que uno no cree que los años que vienen van a ser mejores que esto y uno no quiere seguir sufriendo. Entonces es un tema difícil, ¿eh? Y especialmente cuando afecta a alguien que uno quiere, es un tema realmente difícil. Yo no tengo una solución, yo le aconsejaría que pidiera ayuda a profesionales y que lo hablara lo más que pudiera con sus seres queridos y con la gente afectada y que lo hablara sinceramente y lo explicara sinceramente. Realmente la gente, si no quiere vivir, tampoco uno puede hacer mucho, ¿eh? Es realmente duro, pero uno no puede hacer mucho más. Pero quizás si se pone el problema encima de la mesa, la dimensión va a ser otra. Y pedir ayuda. Hay mucha gente que está tratando de especializarse, está tratando de implementar mecanismos, pero es un problema gordo. Yo lo que sí le aconsejaría es que no lo deje pasar y que haga todo lo que pueda y que confíe en que las cosas van a ir mejor. ¿Querías hacer una pregunta o decir algo, Luis? Porque habías Yo levantado. quería decir algo, sí, yo quería decir un par de cosas. Una,
Me ha encantado la descripción que ha hecho Charo de la renta básica como método de producción de salud. Por otra parte, me ha encantado, estoy totalmente de acuerdo con Nicole en el asunto de que no es suficiente con la atención de urgencia a los inmigrantes, ni siquiera a los ilegales, que es una palabra, por cierto, horrorosa y que no comparto nada. No es suficiente ni es inteligente, porque cuando pones un tratamiento y dices, bueno, en España uno está obligado a la atención de urgencia al inmigrante, a quien sea, aunque no tenga documentación. Pero efectivamente, si no hay un seguimiento posterior de eso, pues que no sabes qué está pasando. Y a veces el no seguir eso o el no dar una cobertura sanitaria acaba complicando mucho más y acaba generando un gasto mucho mayor que el hecho de hacer frente, por mucho que suponga, mucho gasto que suponga. Y todo esto es hablando solo del gasto. No estoy haciendo referencia a la cuestión ética, que me parece que es esencial, de no dejar que alguien sufra teniendo medios para solucionarlo por un poco de dinero. Me parece que es una cosa esencial que dice mucho de nuestra cultura. Pero efectivamente, no es suficiente con una atención de urgencia y efectivamente hay una dosis de discriminación soterrada en los sanitarios, en todos los sanitarios, bueno, porque nos han educado así, de alguna manera, ya estoy otra vez, ya. Lo hay con el inmigrante, pero no tanto por la cuestión de raza, sino sobre todo por la cuestión de dinero. Es más aporofobia que racismo, es más temor y rechazo al pobre, al que te va a complicar y al que te va, más que una cosa racista. No hay ningún problema con un tipo negro que tenga mucho dinero o con un marroquí que venga con mucho dinero, con eso no hay ningún problema. El problema es implicarte con el que no tiene recursos porque no sabes tú, bueno, y siempre están pidiendo y siempre están. Pero efectivamente tiene toda la razón Nicole, el general, específicamente la gente negra que entra en España, por decirlo de alguna manera, los africanos que entran en España, gente muy sana que acude bastante poco a las urgencias y cuando acude llega con cosas muy puntuales, muy concretas. No tenemos un gran problema aquí, de momento no lo estamos teniendo y sería mucho más inteligente hacer el seguimiento de urgencias y un seguimiento posterior. Y ya esas eran las dos cosas que quería comentar. Hay dos palabras Gracias, más, Daniel y Marimar. Sí, yo disculparme porque me tengo que ir ya, agradecer el haber podido participar y haber podido escuchar a todas las compañeras y compañeros. Al final, la pregunta ya has contestado tú antes, con lo que se puede contestar, Luis, ¿no? En relación al tema del suicidio, en relación a todos estos problemas que aparecen. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por un lado poco y por otro lado mucho, que es dar la tabarra, hablarlo, ponerlo encima de la mesa. Constantemente nos están diciendo de eso no es mi tarea, o yo de eso no. Como cállate y lo que podemos hacer es poner encima de la mesa estas cosas, ¿no? Pues eso, yo escuchando cosas que como no tengo esa experiencia, no sabía, pues de cómo afecta pues, por el hecho de ser inmigrante, por el hecho de trabajar como Kelly, por el hecho de ser mujer, es fundamental que podamos saber. Muy bien, pues gracias, Daniel. Estamos en contacto. Marimar. Vamos a ver, yo le quería explicar a Pastori una cosa. Creo que no has escuchado bien lo que he dicho. No se nos ha reconocido ninguna enfermedad laboral. Ninguna. La hemos ganado 2 veces en el Supremo y el Supremo ha dicho que es una enfermedad laboral, pero el Estado no la ha sacado en el BOE. Ya te digo que me leo el BOE todos los meses. Todos. Desde hace 5 años. Y todavía estoy esperando que salga alguna enfermedad nuestra. Era solo especificarte eso. Y además, por réplica, atraviesan a vosotras. Las mismas. Que me por réplica. ¿Puedo contestar? Espera, Pastori, que termine. Pastori, que estamos haciendo ahora precisamente un calendario entre territorio doméstico, la gente del SAT de Madrid y la Kelly sobre enfermedades. Y hablamos de que a los 3 colectivos nos cruzan las mismas enfermedades laborales, de estrés, de musculoesqueléticas y las psicosociales. Nos atraviesan a los 3 colectivos. Por eso estamos haciendo un almanaque que refleje
eso, para el año que viene, el almanaque. Y que si quieres uno, yo te lo vendo. Sí, yo quiero uno. Bueno, ya sabéis, le pedí a África mi teléfono y yo lo mando, ¿vale? Vale. Inmaculada, Yo, bueno, pues por réplica voy a decir que siento si, bueno, se ha podido interpretar mal, a lo mejor pues eso, sí me he lanzado, porque sí que creí que las Kelly, entonces no te escuché bien, sé que estáis, pues eso, reivindicando que hay por lo menos 100 enfermedades y no reconocidas, pero no sé por qué tenía yo entendido que algunas sí la teníais reconocida, como por ejemplo el túnel carpiano. No, no la tenemos reconocida, la hemos ganado varias veces en el Tribunal Supremo y ha sido el Supremo el que le ha dicho a la Seguridad Social es una enfermedad laboral, no la puede jubilar a esta mujer o darle una incapacidad por una enfermedad común cuando es una enfermedad laboral, pero porque lo hemos ganado en el Supremo, no en un juzgado, sino que hemos tenido que apelar al Supremo. Ah, sí, ya sabemos que tenemos que lucharlo mucho, o sea que esto no es una cosa El un hombre, es así. de 2 días, sí, y os habéis tirado 5. Yo, la verdad es que yo estoy admirada por eso, por vuestro... Vamos, ¿qué año? ¿No le sobra? ¿No necesita? Yo para... A ver, quiere hablar mi compañera. Eso, vamos a ir terminando. Entonces, habla Irma y si queréis, pues Nicole o alguna persona más, decir algo de última hora para despedirnos y vamos cerrando en 10 minutitos. ¿De acuerdo? Vale, bueno, muchísimas gracias por esta tertulia tan buena. Y bueno, simplemente quería comentar una cosa. Yo para el mes que viene tengo un juicio por el túnel carpiano. Me imagino que no lo ganaré, pero yo creo que si llenamos, bueno, pues, ¿cómo se le llama a los abogados? O sea, llegamos un poquito más para arriba y denunciamos todas las que tenemos, vértebras desplazadas, hernias discales, túneles carpianos, como bien has dicho, músculo esqueléticamente, porque, bueno, creo que has dicho 200 veces tú retuerces un trapo. Nosotras levantamos pesos. No le he oído. No, bueno, 200 veces en cada habitación. En cada habitación. Una media de entre 20 y 40 habitaciones al día. Es una burrada. Nosotras levantamos pesos porque no tenemos grúas, las camas no son hospitalarias, son camas bajas, a veces hasta de matrimonio, donde tenemos que manejar a un usuario que por regla general suelen pesar unos 80-90 kilos. Yo una de las cosas que quería plantear, que Pastori lo ha dicho, pero bueno, lo quería puntualizar un poquito, es que con la renta básica el usuario podría hacer frente a muchas de estas cosas. O sea, en vez de tener una bañera, tener un plato de ducha, comprarse una grúa, en fin, poder tener 2 auxiliares, no una, para hacer cierto tipo de trabajos. En fin, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, muchas gracias. Una cosa que te quiero decir. Te voy a mandar, se lo voy a mandar a África el cuaderno de las camareras, porque ahí te viene la jurisprudencia que hemos ganado con el túnel carpiano. Te puede servir para el juicio, ¿vale? Muchísimas gracias. Lo tengo el mes que viene, o sea que rapidito. Yo, en cuanto llegue a casa te lo mando a África. Son 70 páginas de tirón que le voy a mandar. Vale, en cuanto te llegue a Pastori. Pues si queréis, Nicole o Charo, decir algo y vamos finalizando. Quiero leeros también lo que han comentado en el chat. ¿vale? Lo del chat, ¿vale? Pues primero el chat, ¿no? Y luego se despiden. Vale. Sí. Bueno, pues dice aquí, bueno, Vieito dijo que sintiéndolo mucho me tengo que ir, que tenía otra cosa. Y luego Maribel y Gloria dice a todos, a todas y todos por el acto, imprescindible apoyar y concienciar, difundir. Es cuestión de implicarnos, como estáis diciendo. La salud es colectiva.
Gloria Cabana, Asociación Vecinal Valle Inclán de Prosperidad, Madrid. Gracias a DMD y a las que habéis intervenido. Y luego Charo dice muy acertado lo de los almanaques. Quiero uno y difundirlo. Gracias. Yo lo que quería decir, mira, desde las diferencias de cada colectivo, pues nos hemos dado cuenta que el tema de la renta básica universal incondicional es más que necesario. Ahí yo creo que las personas que toman las decisiones pues tienen que mirar, tienen que tener ahí también una mirada, un enfoque de empatía, no solamente mirar lo que son ellos mismos, pero que tenga en cuenta todos los colectivos para que todo el mundo se siente como que estemos como dentro del mismo sistema, que no las personas en situación de vulnerabilidad no estén todavía más vulnerables porque esa sociedad no quiere invisibilizar. Yo creo que ahí es la importancia de poder tener una mirada de empatía y hacer las cosas bien, saber hacer el bien. Gracias. Entonces, si Ana primero y luego Charo. Ana, dale. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por este ratito tan bueno. Quería hacer una pregunta a Eureka. Vale que voy a hacer un poquito de sacapuntas. Bueno, en el primer momento que la compañera ha hablado de Pachi, el fallecimiento de Pachi, pues ya me ha tocado el alma, el corazón y todo. Parte de conocerle, su mujer estaba aquí en casa con nosotros. La situación de Pachi, como de otras muchas personas, son situaciones tan sumamente extremas, límites, porque donde no hay ingresos y vives en la calle, la nada es nada y cero es cero. Entonces, mi pregunta es de la renta básica universal e incondicional, etcétera, etcétera, si podría crear también, vuelvo a decir que estoy haciendo de sacapuntas, no podría crear también cierta desigualdad, porque, por ejemplo, una persona, una mujer con un puesto de trabajo X y tal, a lo mejor con 800 euros se compra un bolso, y en el caso, son ejemplos, de la mujer de Pachi, que está en una residencia, por lo menos está en una residencia, no en la situación terrible que estaba, no va a poder tener calidad de vida, porque no va a poder pagar un alquiler, porque no va a poder pagar a lo mejor ni un piso compartido. Si paga eso, no va a tener para los suministros, y si paga el otro, no va a tener por una alimentación adecuada. Es decir, que hay una diferencia, que la renta sea un colchón de las personas que tienen determinada situación socioeconómica, etcétera, 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 todo lo que hemos hablado de salud, con las otras personas que están en cero. Es una pregunta que lanza al aire, bueno, al aire, a Eureka, y un beso y un abrazo muy fuerte. Berta. Hola, hola Ana. A ver, yo iba a empezar y casi empiezo desde ahí, incorporando a lo que se ha dicho aquí algo que no ha salido y que me parece importante, y es que en el malestar de salud que existe, uno de los generadores de ese malestar son las actuales rentas condicionadas, porque además se muerden unas a otras, quiero decir, cumplir los requisitos de una muchas veces conviven mal, o sea, se enfrentan con otras. La realidad es que las personas viven en ese sentido una situación de inseguridad y de incertidumbre de cómo si van a cobrar o no, que además repercute en algo que sí ha salido, y es los medicamentos. Están exentos, la compra de medicamentos, si cobras alguna prestación condicionada pero no contributiva, tienes derecho a los alimentos. Pero el hecho de dejar de cobrarla, ya pierdes los medicamentos. Quiero decir, que es todo un conglomerado que realmente es causa del malestar, que tiene repercusión en la ansiedad, en la salud, somatizando todo. Lo que tú dices, vamos a ver, partimos de que la renta básica es una asignación, una cantidad de dinero que el Estado, por el hecho de existir, da a todas las personas con carácter individual y como
de alguna manera, reparto de la riqueza que entre todos hemos conseguido. Entonces, desde ahí, más desigualdad que la que hay ahora mismo, os aseguro, vamos, yo estoy convencida que no se produciría. Porque a partir de la cuantía de la renta básica, las personas que tienen más tendrían más impuestos. Quiero decir, la renta básica por sí sola no se puede poner en marcha si no hay también una reforma fiscal, una reforma de la tributación o de otros impuestos que ayuden a ponerla en marcha. Claro, una redistribución de las rentas y en ese sentido de la riqueza. Entonces, lo que pasa es que es un cambio total de cultura. No es porque lo necesite uno o no, porque no está condicionada ni a la edad, ni al género, ni a que tengas una discapacidad. No, es una cuantía determinada a partir de ser adulto y una menor a los hijos, pero no tiene nada que ver con lo que ahora mismo conocemos y existe. Entonces, realmente es difícil cambiar la mentalidad que tenemos, pero la persona que tiene mucho, pues tributará más. Claro. Y desde ahí van las cosas. La desigualdad cada vez es mayor ahora, con lo que tenemos. Y eso es lo que efectivamente repercute en la salud de una manera cada vez mayor y repercute en los suicidios y en todo lo que se ha hablado. No me quiero extender más. Sí, va a hablar, ha pedido Maite, Sí. y luego ya vamos a cerrar. Vale. Charo, si quieres decir algo después de Maite, Vale, de acuerdo. cerramos. Ana, se nos acaba el tiempo. Hay muchos temas muy interesantes que quedan abiertos, pero ya continuaremos. Maite. Sí, solamente redondear que al existir una renta básica incondicional que la recibiría absolutamente toda la población, efectivamente la recibiría para comprarse un bolso, el rico. Pero quiero hacer una comparación, por ejemplo, con los servicios públicos de transporte. Imaginaos que quisiera entrar un ricachón en el metro y le dijeran, tú no entras porque tienes un Maserati. No, ese señor va a entrar y va a coger el metro, asegurándonos de que el negro, el rico pueda entrar, sea blanco, rico, pobre, sea un jugador de fútbol millonario, pueda entrar en el metro, podemos asegurarnos que puedan entrar en el metro todos los demás. Que la renta básica incondicional la cobra el muy rico para comprarse un bolso nos asegura que el que no es muy rico la tenga sí o sí, porque de esta manera, con las rentas condicionadas, como bien decía ella, lo que ocurre es que mucha gente que la necesita no la cobra. Cobrándola todo nos aseguramos que lo cubre toda la sociedad, que pueda entrar en el hospital. El ricachón que tiene para el hospital privado, pero también puedan entrar todas las personas que no tienen absolutamente nada, que puedan entrar y ser atendidas. La incondicionalidad tiene eso, que genera una base, genera una equidad, que luego para arriba lo que tú quieras, pero por lo menos esos mínimos que tienen que servir para cubrir las necesidades básicas de todos, en esa miseria asquerosa de 400 euros que da el ingreso mínimo vital, pues realmente nos aseguramos que la reciban absolutamente todo. Vale. Bueno, Charo, sí, me parece, sí, me parece que la renta básica sería imprescindible y es productora de salud, y de paz y de seguridad, pero se queda insuficiente en los casos, por ejemplo, de personas dependientes que tienen un trabajo, una pensión, pero que no es suficiente para pagar cuando tienen que ir a una residencia. Se necesitan servicios públicos de calidad con más personal, bien equipados y públicos, no tan privados, que van a las ganancias. Y eso en educación, en sanidad, en servicios sociales y en todo, vamos. Y en la vivienda y en muchas... O sea, que se necesita que todos los problemas se colectivicen y que sean no de la empresa privada, con el neoliberalismo mucho más aún. Se pasa todo. Hay cantidad de cosas de la sanidad y la educación que se están pasando a la privada. Los comedores y otras muchas cosas se externalizan, en lugar de colectivizarlo y hacerlo público, que sería la solución, la paz y la seguridad de toda la ciudadanía, junto con la renta básica. Nada más. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todas y a todos. Y seguimos, pondremos todo esto, lo podéis ver en YouTube, luego verlo con calma, pasarlo
y Muy en bien. nuestra página web también, en rentabasicaincondicional.eu. Lo pasaremos y como estamos en contacto, pues estamos comunicadas. Muchas gracias y a por la renta básica incondicional y a por todos los derechos, desde luego. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Adiós. Muy bien, chicos.